Bendiciones, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Insfrán Escobar. Este es el canal de Discípulo de Cristo. Muchas gracias por una vez más estar compartiendo con nosotros un mensaje. Y como ya sabrán, en cada video explico para qué grabamos estos videos. Realmente estamos viviendo en una época donde hay muchísima apostasía, estamos viviendo una época donde hay muchísimo engaño, muchísima mentira, donde hemos visto que la manipulación, la herejía, se ha hecho notar muy fuertemente dentro de las supuestas iglesias donde se mueve el neopentecostalismo, el carismatismo, donde hay apóstoles, profetas, evangelistas muy famosos y son los que en este tiempo son supuestamente el modelo del cristianismo. Y es realmente verdad todo lo que enseñan hoy estos maestros. En cada video estuve exponiendo a diferentes maestros de esta época, así como siempre lo explico. El mismo Señor Jesucristo lo hizo, el apóstol Pablo también lo hizo, por nombre, por oficios. El mismo Jesucristo los confrontó a los maestros de la época, y bueno, y la palabra misma nos insta a nosotros a hacer exactamente lo mismo. Si bien vemos en las iglesias de hoy que se habla mucho de amor y de perdón, pero muy poco se habla de arrepentimiento, y que está bueno hablar del amor de Dios porque Dios en sí es amor. El amor nunca deja de ser, dice la Escritura. Pero también tenemos la palabra más segura y profética que está en la Biblia, y tenemos a los apóstoles que nos dejaron un mensaje, unas instrucciones muy específicas para que nosotros podamos caminar nuestro diario vivir en el cristianismo. Y una de las palabras que dice el apóstol Judas es en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? Porque muchos pueden interpretarlo de muchas maneras. El apóstol Pablo decía de no contender, pero Judas está diciendo de sí contender. ¿A qué se refiere? Vamos al lenguaje actual del mismo libro. Tenemos una mejor versión donde dice, o una versión más clara, mejor dicho, dice: amados, hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y repito, reitero esto, que dice: pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos defender la enseñanza del Señor? ¿De quién? ¿Quiénes son estos que están mal enseñando las Escrituras? Tenemos una perla preciosa en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11, donde el apóstol Pablo y Silas van a Berea. Y lo dije en el video anterior donde estuve exponiendo las enseñanzas de Gustavo Ferro. También expuse los diplomas que he estado estudiando en el Ministerio de Remanente Santo del supuesto apóstol Gustavo Ferro. Y he mostrado el manual de liderazgo donde he leído un fragmento de lo que ellos enseñan a las congregaciones, a las personas que llegan allí. Pero para identificar y para defender el Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que entender una cosa y aprender del apóstol Pablo. Él dijo: imítenme, como yo imito a Cristo. Y el apóstol Pablo llega a Berea, dice en el versículo 10 del capítulo 17: e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas? El Evangelio que estaba enseñando Pablo y Silas. ¿Qué hacían los de Berea? Escudriñaban, solícitamente recibieron, pero escudriñaron las Escrituras para poder identificar si estos hombres eran verdaderos evangelistas, eran verdaderos hombres y siervos de Dios. Y de esta misma manera nosotros tenemos que hacer para defender el Evangelio: escudriñar las Escrituras y poder identificar a aquellos que están enseñando. Hoy nosotros podemos ver muchísimas falencias en las congregaciones, pero no son todas las iglesias y todas las personas tenemos errores, pero hay enseñanzas que entran en encubierto a la iglesia porque prefieren más agradar al hombre que agradar a Dios. Y esto lo vamos a exponer ahora con maestros que estuvieron en Remanente Santo, pastores como pastor Damián Lorré, pastora Evelyn Lorré, esposa de Damián, y vamos a ir viendo unos fragmentos de enseñanzas que ellos dan de lo mismo que siempre nos enseñaron cuando estábamos congregando allí. Y digo estábamos porque mi familia y yo hemos salido de este lugar porque hemos escudriñado las Escrituras y nos dimos cuenta. Y gracias a Dios que hoy estamos estudiando en una academia bíblica en Biblia Libre. Y bueno, no voy a hablar de dónde estoy ni con quién estoy estudiando, no es el caso de este video, pero bueno, hemos salido de este lugar.
y nosotros sabemos muy bien lo que enseñan en estas denominaciones. Esto es algo muy grande que viene desde muy de arriba y tenemos que hacer algo, hermanos. Tenemos que hacer algo. Así que les presento un video, vamos a ir escudriñando y examinando las escrituras a través de lo que van enseñando estas personas, y de esta manera también muchos pueden aprender a cómo identificar a alguien que está enseñando una falsa doctrina. Veamos. Ahora aquí, el Padre Nuestro primeramente nos posiciona en el lugar correcto. Es decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas veces hemos escuchado esto, primeramente. La oración es hablar con Dios. ¿Cuántos lo han escuchado? Yo le agregaría algo más, porque no es una simple oración, no es un simple diálogo. Hasta Satanás habló con Jesús, vino en el desierto, le dijo, o sea, hablar con Dios puede hablar con cualquiera. Ahora, la oración es hablar con Dios en temor y en reverencia. Esto es crucial, iglesia. La oración es hablar con Dios en temor y en reverencia. Esto es crucial, iglesia. Bueno, ahí tenemos al pastor Damián Lorré cuando todavía estaba predicando en Remanente Santo. Está muy claro como él dice, y está bueno lo que él dice en cuanto a lo que es entrar en oración con una actitud de reverencia, ¿no? Y todos conocemos el Padre Nuestro, como él lo dice. Ahora, desde ahí en adelante quiero empezar a mostrar las oraciones de estas personas y si realmente son reverentes a Dios, si son realmente un modelo de oración como el de Jesús. Todos podemos leer la oración de Jesús, cuando Jesús les enseñó el primer modelo de oración a los discípulos, cuando los discípulos les dijeron cómo podemos orar, cómo tenemos que orar, y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Ya de por sí arranca nuestro. No dice Padre mío, dame a mí, quiero para mí, perdóname a mí, y dame esto, dame aquello, y declaro y profetizo todo para mí, mi ministerio, mi economía. No arranca siendo así. Jesús les enseña claramente una oración intercesora. ¿Cómo lo podemos ver? Porque dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Ahora, dice, líbranos del mal, todo el tiempo pluralizando la oración, siempre orando por otro, por uno y por otro, siempre en plural, abarcando a todos en nuestra oración. Ese es el modelo de oración que el Señor Jesús. Ahora vamos a ver el modelo de oración de estos hombres si realmente se alinean al modelo que Jesús nos enseñó. En la Biblia tenemos muchísimos modelos de oración y tenemos que arrancar desde la oración que nos enseñó el Señor Jesús, y tenemos al apóstol Pablo también que hizo oraciones y también exaltó la oración de algunos intercesores de la época, como Epafras, por ejemplo. Pero vamos a escuchar a la pastora Evelyn ahora, la esposa de Damián, porque ellos enseñan una cosa y vamos a ver cómo ellos lo refutan, cómo ellos lo llevan a la práctica. Ahí va.
Bueno, ahí pudimos ver la oración de la pastora Evelyn Lorré. Y al parecer está muy lindo, muy amoroso, con la musiquita de fondo, con las declaraciones positivas. Pero estamos viendo el modelo alineado de las oraciones de Jesús o de las enseñanzas de Jesús. Porque si prestamos atención a aquellas personas que están viendo y vieron y escucharon la oración, está buenísimo al parecer, pero la palabra de Dios dice que no juzguemos según la apariencia, sino juzguemos con justo juicio. En Juan 7:24. Entonces, lo primero que vemos es que ella direcciona la oración, como que ellos le llaman ministrar la oración. Entonces ellos hacen la oración y van soltando palabritas para que vos vayas repitiendo, o si no dicen levanta tu mano y repetí conmigo. Entonces vos tenés que repetir todo lo que ella repite. Y después termina diciendo yo declaro. Declaro que mi milagro, declaro que voy a recibir la revelación. En su presencia hay perdón, si Dios no te condena, no te condenes tú, y palabras así como que son muy persuasivas, como que endulzan mucho el oído. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, difícilmente uno va a ser perdonado. Si bien se manifestó, ella dice, hoy se manifiesta el amor de Dios, deja que te abrace como a la niña de sus ojos. Y uno se victimiza, si uno escucha eso, se empieza a victimizar en la presencia de Dios. Abrazame, Señor, no, en realidad me arrepiento de mis pecados para recibir tu salvación. Y de eso se trata. Y cuando oramos como el Señor Jesús nos enseñó, o si no, estamos fuera del modelo de lo que el Señor Jesús estuvo enseñando desde que vino aquí al mundo a enseñar a caminar en el Evangelio. Entonces, ¿de dónde salen estas enseñanzas de declaraciones? ¿De dónde empiezan? Uno de los versículos mal interpretados que llevan a esta declaración o a estas declaraciones es la mala interpretación de Apocalipsis 1:6. En el Reina Valera dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno, en el neopentecostalismo, donde están los apóstoles, donde está toda esta estructura piramidal de jerarquías, reyes y sacerdotes. Entonces los apóstoles son como reyes que gobiernan monárquicamente al pueblo de Dios. Entonces ellos pueden declarar, pueden decretar, porque dice reyes. Entonces los reyes en la antigüedad y los reyes hoy en día mismo pueden soltar decretos, pueden soltar declaraciones, y esas declaraciones se tienen que cumplir sí o sí. Pero ¿es eso lo que está diciendo Apocalipsis 1:6? Si nosotros leemos en la versión internacional, en el lenguaje, en la versión internacional que yo la tengo acá, esta es la versión internacional, dice, leámoslo nuevamente, y dice no solamente la internacional, sino que en otras versiones también, en la Biblia de las Américas también, dice así, Apocalipsis 1:6, dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén. ¿Se dan cuenta? Que teniendo una mejor traducción, una mejor interpretación o diferentes interpretaciones, escudriñamos las Escrituras y nos damos cuenta que no es que nos hizo reyes, por más que seamos coherederos junto con Cristo, sino que nos hizo parte de su reino. Eso es lo que en realidad está diciendo la Escritura. Él nos hizo parte de su reino. Nosotros no somos quienes para andar decretando, para andar soltando palabras. Es más, Jesús, ella también hace énfasis diciendo, hoy veniste triste, hoy sí veniste creyendo que estás lejos de Dios, y como hablando a esas personas que están mal, anémicamente o emocionalmente mal. Entonces toca la emoción. Ahora, Jesús, ¿qué hizo cuando estuvo triste, cuando estuvo mal? Jesús ora con mucha tristeza. Esto lo vamos a leer en Mateo 26:36. Dice, después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y le dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Después dice, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú, dice. En el Reina Valera también dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero ven la diferencia. Jesús, estando triste, no comenzó a declarar ni a decretar nada, siendo él sí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sí era el Hijo de Dios. Y él no dijo, yo decreto en el nombre de Jesús que esos clavos que me van a clavar en la cruz no los voy a sentir porque soy tu hijo, porque soy esto, porque soy aquello. No soltó ningún decreto, tampoco dijo Padre, sácame de esto. No, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
en reverencia y humildad, como hablaba hoy Damián en el principio del video. Eso era reverencia y humildad, arrodillarse, postrarse en obediencia, en sujeción y humildad. Pero ¿qué es esto del yo declaro, yo decreto que voy a recibir mi milagro hoy, todo hoy, para mí? Este video tiene más todavía de la oración de esta mujer y les voy a mostrar. Ahora, Santiago también lo dice. Santiago también dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están declarando algo de lo que van a hacer. En el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda jactancia semejante a las declaraciones, de decir yo declaro esto, declaro aquello, es mala. El apóstol Santiago lo estaba diciendo, y el mismo Jesús en sus oraciones cuando estaba afligido tampoco oraba de esa manera, haciendo decretos y declaraciones, porque eso es una falta de reverencia en la presencia de Dios. Pero estas personas son los maestros de esta época, y no los estoy criticando, simplemente estamos escudriñando las Escrituras, estamos comparando las enseñanzas para que tengamos más cuidado. Y entonces ellos tienen que enderezarse. Si alguien puede mostrarle este video a ellos, que lo puedan recibir, y si son humildes, van a comprender de que están haciendo mal. Y están enseñando mal, porque encima dicen, repite conmigo esta oración, y la gente empieza a repetir, como niños. No hay crecimiento espiritual en ese tipo de enseñanza. Sigamos viendo. Elevate tus manos al cielo. Vas a decir, Señor Jesús, esta noche me entrego a ti. Señor, quiero que me reveles mi propósito. Señor, declaro que todo lo que ocurra en mi vida, nada podrá derribarme, sino que estando en tu propósito, el enemigo no puede tocarme. Señor, todo lo transformarás para mi bien. Señor, declaro que daré testimonio de mi economía, de mi ministerio, de mi llamado. Señor, declaro que daré testimonio de mi economía, de mi ministerio, de mi llamado, o de mi familia, de mi sanidad. Señor, porque el propósito será más grande en mi vida que cualquier otra cosa. Y ahí lo pueden volver a ver. Ahí es donde vemos que empiezan las declaraciones. Señor, yo declaro que daré testimonio de mí. Todo de mí. Todo de mi llamado, mi propósito, mi economía, mi. Y eso es totalmente contrario a lo que enseñó Jesús. Totalmente contrario a lo que enseñaron los apóstoles. Veámoslo de nuevo, veamos ese fragmentito de vuelta, veámoslo de vuelta. Declaro que daré testimonio de mi economía, de mi ministerio, de mi llamado, o de mi familia, de mi sanidad. Mi milagro, mi finanza, o sea, mi economía, hablando de finanzas, siempre de mí, como centro. ¿Dios tiene que cumplir todos nuestros caprichos? Bueno, para entender un poquito sobre este tema, tenemos que entender que el antropocentrismo se introdujo en la iglesia. ¿Y qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es la doctrina que en el plano de la epistemología sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Y en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. Así, la naturaleza. Antropocentrismo surge a principios del siglo XVI, entrando ya a la edad moderna, y se considera como alternativa que reemplaza al teocentrismo. ¿Se dan cuenta? El antropocentrismo está, o se rige, mejor dicho, en el ser humano, en uno mismo, en el egocentrismo. El antropocentrismo es algo que se introdujo en las iglesias en estos últimos tiempos. Se puede ver con más claridad porque en las oraciones se manifiesta este antropocentrismo.
Y es algo que dice que es una alternativa que reemplaza al teocentrismo. ¿Y qué es el teocentrismo? Veamos lo que es el teocentrismo. El teocentrismo es la corriente de pensamiento que sitúa a Dios como centro del universo. Entonces, ahí lo podemos ver, es una búsqueda que hice en el Google. Usted lo puede buscar también, puede buscar diferentes fuentes, pero el teocentrismo es algo que se enseñó desde el principio, desde los hebreos, desde el pueblo de Dios, donde el hombre tenía que hacer la voluntad de Dios, o tiene que hacer la voluntad de Dios, y cumplir con las leyes de Dios, cumplir con su voluntad, no donde nosotros tenemos nuestra voluntad y Dios tiene que cumplir nuestra voluntad. Por eso Cristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es poner a Dios como centro en nuestras vidas. Pero el antropocentrismo se metió hoy en las supuestas iglesias y enseñan esta basura, porque esto es basura, hermanos. Esto hace mal, esto hace mucho mal. Por eso, hoy en día vemos en las iglesias que hay divisiones, hay competición, hay competencia, hay individualidad entre los hermanos. Y están todo el tiempo compitiendo de quién ejerce más dominio dentro de la iglesia, quién tiene un título más grande dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por el antropocentrismo y por las oraciones que les hacen hacer estas personas. No tengo nada en contra, pero sí tengo, y es mi deber como creyente, como cristiano, advertirle a la iglesia, advertirle a estas personas, a Damián y a Evelyn Lorre, que esto tiene que cambiar, algo tenemos que hacer. No podemos seguir así. Si bien yo no congrego ahora con ellos, porque antes sí, ellos eran mis pastores, por algunos motivos ellos se fueron de la iglesia de Remanente Santo o denominación Remanente Santo, abrieron su propia iglesia, donde ellos se autonombraron pastores junto con su papá y con su mamá. Pero lejos de eso, que no es hablar de ese tema, de vidas personales, el tema es lo que se enseña, lo que se imparte a las personas, lo que le meten en la mente. Y esas personas dicen amén, amén, amén a todo lo que ellos les hacen repetir. Y esas oraciones son totalmente antropocéntricas, donde Dios tiene que cumplir nuestros caprichos, nuestros deseos, cuando en realidad, cuando tiene que ser teocéntrica, donde nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Bueno, si les gusta este video o si les gustó este video, les pido que lo compartan, que se suscriban. Tenemos muchísimos contenidos sobre este asunto. También tenemos el libro de las enseñanzas de liderazgo que estaban en Remanente Santo cuando yo estuve allí. Ahí pueden ver a Gustavo Ferro, Xavier Ferro, Laura Ferro y su hija Abigail. Hay muchísima basura dentro de esto y tengo que exponerlo porque esto es lo que enseñan, esto es lo que están hoy en día enseñando en muchísimas iglesias. Y esto viene desde Guillermo Maldonado, de ahí para abajo. Así que hermanos, gracias por ver este video, disculpen mi vocabulario, disculpen lo que estoy haciendo, pero es el deber de todo cristiano alertar, hermanos, alertar. Tenemos que advertirle a la gente que tenemos que tener cuidado. Hay buenas iglesias con sana doctrina y que se enseña la palabra de verdad, donde hay personas que realmente se han instruido en las escrituras y que no entran a la presencia de Dios como estas personas que entran así a arrebatar cosas, a lo arrebatado, a declarar cosas. Esto es algo serio, hermanos, y tenemos que hacer algo. Primeramente orar, pero también tenemos que decirles que eso no es correcto lo que están haciendo, lo que están enseñando. Debemos volvernos a la palabra y escudriñar las escrituras y para hacer la voluntad de Dios y que en nuestra vida haya teocentrismo, no antropocentrismo, que nuestras oraciones sean teocéntricas, cristocéntricas. Tenemos muchísimos modelos de oración de Cristo, de los apóstoles. Aprendamos de ellos. ¿Qué opina usted? Bendiciones, hermanos.